Terapia regresiva reconstructiva, un espacio para compartir experiencias sobre el mundo de las regresiones. La prescripción que muestra a tu alma otra forma de entender la vida. Muy buenos días y bienvenidos a este programa de Una ventana abierta al pasado. Un espacio donde habitualmente estamos teniendo entrevistas con compañeros profesionales del mundo de la salud que se dedican a trabajar en terapia regresiva reconstructiva y que te pueden mostrar un poco lo que ellos están haciendo para que tú te hagas una idea global de lo que es esta terapia y hasta dónde puedes abarcar con ella. Hoy tenemos con nosotros como invitada especial a la doctora Esther Ceballos. Esther, aparte de ser médico alópata, pues es una mujer que ha trabajado mucho, durante muchos años, en todo lo que es la medicina integral. Es una experta, ha trabajado en homeopatía, terapia neural, toxicología, después también ha hecho muchas cosas de especialidades en lo que es la psicoterapia transpersonal y la gestal, en fin, no sé, un montón de formación que ha tenido y en la que ya lleva pues como 15, 16 años dedicada a integrar esos dos trabajos desde las dos medicinas, esas dos buenas compañeras de viaje. Y bueno, pues hoy quería darle ese saludo. ¿Cómo estás, Esther? Bienvenida. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias por estar aquí. Feliz de verte y gracias por invitarme. Genial. Oye, pues nada, Esther, yo te quería como primer punto de partida preguntarte cómo se realiza el abordaje de la terapia regresiva reconstructiva. ¿Cómo haces tú eso con tus pacientes? El abordaje a través de la terapia regresiva reconstructiva es algo fascinante, Luis, porque nosotros como médicos alópatas, simplemente hacemos una entrevista, ¿sí? En el cual sí podemos abordar muchísimas cosas a nivel del paciente, pero a nivel de la terapia regresiva reconstructiva, el paciente empieza desde el inicio, desde su historia clínica, a tener ya su sanación, con el simple hecho de expresar todas sus emociones. A veces muchos pacientes dicen, estas cosas a nadie se las he contado. Y como lo he contado con usted, el paciente va sanando. Hace un proceso de relajación, en una hipnosis, en donde el paciente está consciente, a partir del cual el paciente puede expresar sus sentimientos, puede expresar sus emociones a través de su hemisferio derecho, que es de donde trabajamos en un inicio, donde el paciente revive sus emociones, llegando a donde se presentaron los traumas o los bloqueos, que puede ser a nivel de útero, a nivel del parto o del nacimiento o a su primera infancia, donde el paciente revive lo revive, como decimos, en carne propia, en carne viva, ese primer momento, como si fuera la primera vez que lo viviera, ¿sí? Es como abrir una herida, ¿sí? Limpiar todo y después para que ella pueda sanar. Después el paciente reconoce, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó? Cuando el paciente ya hace conciencia de lo que pasó, automáticamente se hila hacia su vida actual y cómo esto me ha afectado a mí, ahora, en esta edad que ya tengo. Cuando ya lo reconozco y miro qué fue lo que pasó, automáticamente hacemos un proceso de reconstrucción. El reconstruir es no inventarse, sino realmente ver cómo las cosas pasaron, cómo me gustaría a mí que pasaran, ¿sí? Cuando ya podemos hacer esa reconstrucción, automáticamente se hace un efecto de perdón a mí, de perdón de pronto al victimario, y posteriormente hace ya un proceso en el cual el paciente ya ancla nuevos patrones y en el cual el paciente puede seguir su vida desde otros programas. Así es como se hace un abordaje. Ajá. Oye, y cuando un paciente llega a la consulta de un médico, normalmente, lamentablemente, siempre hay un estereotipo como que el médico es el solucionador de todo, el que le va a cambiar su vida, pero, por ejemplo, cuando se encuentra con una persona que trabaja en terapia regresiva reconstructiva, esto cambia el cuento. O sea, hay una serie de compromisos antes, durante y después de la terapia. ¿Qué nos podías hablar tú de todo eso? Sí, generalmente para iniciar un proceso, los primeros compromisos que debe tener el paciente es, el paciente debe hacer un manuscrito en el cual tiene que escribir cómo se siente, cómo me siento actualmente hoy, qué miedos tengo, cuál es el proceso que estoy viviendo en este momento y principalmente es el objetivo.
cuál es el objetivo por el cual yo quiero hacer terapia regresiva reconstructiva y en el cual yo me hago responsable como paciente de mi vida. Porque generalmente hacemos responsables a los otros y vamos donde el terapeuta a que por favor solucióneme mi vida. No, en terapia regresiva reconstructiva el paciente se hace responsable de sus propios, o sea, se hace responsable de su vida. Y además de eso tenemos que hacernos conscientes, ¿sí?, de algunas cosas, como por ejemplo, hacer ejercicios en el cual el paciente se hace consciente de su respiración, porque muchas veces no lo hacemos y estamos en un proceso, por ejemplo, de meditación, utilizar cosas manuales, el pintar mandalas, el hacer cosas manuales, que eso nos van ayudando a ampliar de pronto muchísimo para poder cuando estemos en proceso, ¿sí?, poder entrar mucho más fácil a esos estados ampliados de conciencia. Posteriormente, cuando ya hemos terminado todo, el paciente tiene que, en esos compromisos, ver qué cosas se ha comprometido a cambiar y realizarlas, que se van haciendo en cada terapia. En cada terapia tiene un compromiso en el cual el paciente, al final, al volver nuevamente a nuestra consulta, se dice, mira, esto fue lo que hice y estos fueron los cambios que vi después de cada sesión. Uh-huh. Y normalmente, ¿cuál es el prototipo de candidato que viene a hacer terapia regresiva reconstructiva? Generalmente son adultos en los cuales pueden tener patologías físicas, somáticas, ¿sí?, a nivel emocional. Esos son los pacientes que acuden a consultar. Podríamos decir que son el 100% de las personas adultas. Claro, porque la gente muchas veces enfoca este tipo de terapias solamente desde el aspecto puramente emocional, o sea, desde el aspecto psicológico, pero también hay un enfoque desde el aspecto médico, desde el aspecto físico, ¿cierto? Físico, teniendo en cuenta, ¿sí?, que cada síntoma tiene una emoción. Generalmente cuando un paciente viene con un síntoma, tiene una emoción, entonces nuestro objetivo es que el paciente pueda ver cuál es esa emoción en el cual el paciente está involucrado, ¿sí? A veces son pacientes que han tenido millones de tratamientos, pero cuando llegan a consulta dicen, mira, nadie me ha preguntado qué siento con esto que yo estoy padeciendo. Entonces, mira, cada síntoma tiene una emoción y desde ahí el paciente puede empezar a trabajar su proceso físico. Oye, ¿y cuáles son los beneficios que tiene una persona cuando acude a hacer terapia regresiva reconstructiva? Luis, los beneficios que tiene un paciente que acude a terapia regresiva reconstructiva son innumerables. Especialmente pueden ser físicos, emocionales, pero es el sanar toda esa vida hacia atrás, el sanar con papá, el sanar con mamá, el sanar con su entorno. Principalmente es eso, ¿no? El tratar de eliminar todos los bloqueos y traumas que nos han causado tantos conflictos a la edad adulta que tenemos. Y hablando de sanar, ¿cómo se puede sanar con la terapia regresiva reconstructiva el niño interior, ese niño herido? Es una cosa maravillosa. El sanar el niño interior es liberarlo, ¿sí? Porque muchas veces nosotros, consciente o inconscientemente, atrapamos a nuestro niño interior. Podemos ser nosotros o inconscientemente, sin quererlo, lo atrapa papá o mamá, a veces por protegernos, ¿sí? Entonces es liberarlo y decirle, mira, aquí estás libre, ¿sí? Estás libre y puedes expresarte, ¿sí? Cuando el niño interior se expresa es cuando ha sanado. Y si el niño interior sana, nosotros como adultos también sanamos. Y a pesar de eso, hay un escenario hermosísimo en el laberinto, me fascina, en el cual tú puedes liberar a tu niño interior, ¿sí? Y le puedes mostrar cómo se vive en libertad y es maravilloso. Es un escenario que los pacientes dicen, wow, yo no me había dado cuenta que yo misma, por mis emociones, he tenido atrapado a mi niño interior. ¿Y cómo ha afectado todo esto a tu vida personal, esta terapia? La terapia regresiva reconstructiva para mí, Luis, ha sido algo maravilloso. ¿Sabes cómo lo he tomado? Como un despertar de la conciencia, ¿sí? En el cual he podido sanar muchísimas cosas de mi vida que a veces, como adultos, nosotros no lo vemos. Pero cuando hacemos la terapia regresiva vemos cómo ese niño se ha afectado. Y al sanar a ese niño, podemos sanar nuestra vida, podemos sanar nuestra familia y nosotros, por ejemplo, en mi caso, como madre,
puedo sanar también a mis hijos, ¿sí? Y ha sido algo maravilloso. Y hablando de eso, hablando de la madre y de los hijos, ¿qué les dirías tú precisamente a las mujeres que van a tener hijos? Porque tú conoces muy bien la importancia que tiene toda esa etapa intrauterina, ¿no? En lo que va a ser la estructura de la personalidad de ese individuo cuando sea mayor, ¿no? ¿Qué les dirías a ellas? Justo, Luis, tengo pacientes que están en gestación, que están ahí, y es decirles que el niño cuando está en su útero siente, ¿sí? Siente como cualquiera de nosotros, porque muchas veces tenemos la creencia de que el bebé no siente, ¿sí? De que no siente nada. Es el hablarle con amor y decirle, oye, tú estás aquí, y decirle bienvenido. Eso es lo principal que debemos decirle al bebé, bienvenido, porque ellos van a sentir que son aceptados. Y las emociones que se sienten, la alegría, el de ser aceptado, o sea, es tratar de cambiar. También en la terapia regresiva podemos hacer, sobre todo con las mamitas, podemos hacer un escenario en el cual tú te puedes comunicar directamente con el bebé y decirle bienvenido, y el bebé te va a expresar tantas cosas bonitas que tú quedas asombrado. Pero es eso, es cambiar como el chip y decirle bienvenido y cambiar todas las emociones, no tanto de mamá como de papá y como todas las personas que rodean a esa mamita. Sí, claro, concretamente sobre eso, precisamente, yo te puedo contar una anécdota que yo mismo viví cuando yo vine a vivir a México, ¿no? Y cuando tuve mi tercer hijo. Y precisamente me llamaba la atención cuando los ginecólogos aquí utilizaban el término el producto, hablando de ese bebé que está ahí dentro, hablaban como producto. ¿Cómo que producto? No, esto es mi hijo, que tiene nombre y apellidos. O sea, todavía, como tú decías, no hay una concienciación clara desde el enfoque de la medicina científica de que ese bebé desde el primer instante está sintiendo y está viviendo todo lo que pasa afuera a través de las conexiones que tiene con todo sistema parasimpático, con todo el sistema endocrino, con todo lo que tiene de la mamá, y todo ese sistema hace que le conecte y que interfiera en su forma de reaccionar, en su forma de ver el mundo, ¿no? Y qué rico que vosotros desde la parte de la medicina podáis aportar todo esto, ¿no? Podáis cada vez ir instruyendo más a la gente de que sí se puede y que son dos buenas compañeras de viaje, como yo siempre he dicho, ¿no? ¿Qué les dirías tú para terminar, Esther, a tus compañeros médicos de profesión de por qué sería bueno que ellos conozcan esta terapia y la puedan incorporar en su trabajo diario? Yo les diría que deberíamos darnos la oportunidad de abrir nuestra mente, porque a veces dentro de la medicina alopática somos un poco cerrados y somos muy científicos, ¿sí? Ya todo tenemos que tenerle investigaciones científicas, darnos la oportunidad de abrir. ¿Y de abrirnos a dónde? Al paciente, a conocer sus emociones y a conocer nuestras propias emociones, ¿no? Porque como siempre se ha dicho, tienes que sanar al sanador para poder sanar tu paciente. Entonces, darnos la oportunidad de conocer mucho más a fondo qué es lo que puede estar produciendo fuera de la parte física, endocrina, qué más puede estar causando esa enfermedad en el paciente, ¿sí? Que no solamente es la parte fisiológica, sino la parte emocional también puede estar afectando. Es abrir un poquito más nuestra mente y se van a quedar asombrados de cómo su paciente mejora después de tantos y miles tratamientos y especialistas en el cual solamente abordando su parte emocional, el paciente mejora 100%. Muy bien, Esther, pues muchas gracias por haber estado hoy con nosotros, y a todos los que nos habéis estado siguiendo, también gracias por seguir esta entrevista con la doctora Ceballos, hablándonos de la terapia regresiva reconstructiva. Esther, un abrazo fuerte. Y Gracias. para todos, gracias por estar y nos vemos en la próxima ventana abierta al pasado. Chao.